¿Qué tal? Qué bueno que están por aquí. Eh, Mi participación en el sexto Congreso Internacional de Reflexiones sobre la Didáctica de las Matemáticas Universitarias, que la he titulado La mente, la inteligencia y la enseñanza de las matemáticas. Mi nombre es Walter Beller Taboada y pertenezco al Departamento de Educación y Comunicación. Parece no haber duda, pues, de que las matemáticas son producto de la inteligencia humana. Si partimos de esta idea inicial, para la didáctica de esta ciencia habría que empezar por diferenciar cómo es que la inteligencia actúa en distintas esferas y en distintos momentos de la vida humana. Hay muchas maneras de entrar en este tema, pero hemos escogido seguir lo que dice el filósofo José Ferrater Mora sobre esta cuestión y que señala tres maneras de entender la inteligencia humana. Señala que hay determinadas condiciones para considerar algo como la inteligencia y, por supuesto, esta definición más general que se encuentra en muchos lugares de la inteligencia como la capacidad que se tiene para resolver problemas. En este sentido, la inteligencia sería, por supuesto, una cuestión bastante general, es decir, que no solamente compete a los seres humanos, sino también a el comportamiento de los animales, de muchos de los animales, sobre todo los que tienen un sistema nervioso central, y también entonces a lo que hoy llamamos inteligencia artificial, que tiene que ver con los dispositivos que usamos en la vida cotidiana, como los teléfonos inteligentes, o también los edificios inteligentes, las cámaras inteligentes, en fin, todo un conjunto de dispositivos. Entonces, pues, esta forma de inteligencia tiene una cierta manera de representarse de una manera limitada, habida cuenta de que se trata de una inteligencia relacionada con la programación genética. Para decirlo de una manera rápida y burda, un pájaro no aprende rutinas de gimnasia, es decir, las habilidades y las maneras de resolver determinados problemas están limitados de manera genética. Por eso, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con estas habilidades. Por ejemplo, en este test que se observa aquí en el video, el perro trata de llegar de manera directa hacia la porción de comida, mientras que la ardilla, primero en la misma posición, están amarradas por el cuello. Entonces, para poder alcanzarlo, la ardilla desarrolla una capacidad, una habilidad para poder alcanzarla, y efectivamente la alcanza. Y la explicación de esto es que esa forma de inteligencia tiene que ver entonces por el hecho de que hay una situación donde viven las ardillas que es de tipo tridimensional, como son los árboles. En fin, en todo caso, es una forma de inteligencia que se concreta en la representación y solución de problemas exclusivamente. La inteligencia es la posibilidad de tratar, elaborar, procesar información que sea secuencial, sistémica o de manera heurística. Incluso, pues, reconoce Ferrater Mora que no habría que distinguir desde este punto de vista la llamada inteligencia natural de la inteligencia artificial, puesto que corresponden exactamente a elementos semejantes. Otra forma de inteligencia que considera Ferrater Mora se origina por el hecho de que hay cierto tipo de dificultades que no se vencen mediante la multiplicación de habilidades, sino por la intensificación, dice él, de determinada habilidad. La llama inteligencia teórica y no se limita primaria o exclusivamente a resolver problemas, sino más bien a plantear problemas. Supone el uso de la racionalidad y la aplicación del saber. Y no solo el saber cómo, sino el saber por qué. Jesús Mosterín, otro filósofo,
Distingue entre la racionalidad práctica y la racionalidad teórica, que creo que se relacionan con estos elementos de inteligencia. Porque la racionalidad puede ser entendida como un método, no como una facultad en esta perspectiva. Por supuesto, la aplicación de un método racional presupone ciertas facultades o habilidades, pero ninguna facultad garantiza que se aplique un método racional. El predicado racional se aplica a dos esferas. Por un lado, a nuestras creencias y opiniones, y por otro lado, a nuestras decisiones, acciones y conducta. Sin entrar en mayores consideraciones, hay mejores o peores usos de esta inteligencia teórica. Podemos creer que conducir un automóvil en estado de ebriedad es peligroso, así como podemos creer que conducir un auto el martes 13 es peligroso. En estos dos contextos, la primera creencia sería racional, en tanto que la segunda sería calificada de irracional. Por supuesto, esto depende del contexto en el que uno se encuentre. Así que la diferencia remite a la justificación que se dé en cualquiera de ambos casos. Ilustremos, para sintetizar esto, una estructura de estas decisiones. Supongamos que vamos a considerar una idea, llamémosle P para abreviar. Tenemos tres posibilidades para esta idea que hemos simbolizado como P, que sería la siguiente. Primera posibilidad, aceptar P como verdadera, o dos, rechazar a P como falsa, si nos remitimos a su valor veritativo, o incluso dudar, no mantenernos indiferentes con respecto de P. Entonces, en el primer caso, P es afirmada como verdadera, y cuando asentimos P, decimos que creemos u opinamos que P. Este es el uso más general y corriente. Para dar una justificación hay que cubrir el expediente de satisfacer al menos tres condiciones que vienen desde la filosofía platónica. Uno, que creamos P, o sea, que tengamos la opinión de P, tengamos la opinión o una idea de algo. Segundo, que sea verdad que P. Y tercero, que nuestra creencia en P esté debidamente o adecuadamente justificada. Las dos primeras condiciones son iniciales. Cuando sabemos, siempre acertamos, pero no a la inversa. Podemos acertar sin saber, por ejemplo, acertar sin saber algo que ocurre en algunos test, algunas pruebas donde alguien acierta con la respuesta correcta, pero no sabe por qué acertó. Entonces, pues no basta dar con la respuesta correcta, sino saber por qué esa respuesta es correcta. Sin embargo, el querer que P, el querer tener una idea y que nuestra creencia esté justificada no son suficientes para asegurarnos que sabemos que P. Es necesario que P sea verdad. O expresado de otro modo, no podemos saber lo falso. No podemos saber que P sí es que P es falsa. Este tema nos traslada al tema de la deducibilidad en lógica y en matemáticas. En el plano de la lógica, la deducción es un tipo de razonamiento a través del cual, como se sabe, la conclusión es inferida necesariamente de los axiomas o las premisas. Luego de una sucesión de fórmulas, el razonamiento deductivo permite extraer la conclusión mediante reglas de inferencia. Es decir, en todo razonamiento, en toda deducción, tenemos un conjunto de premisas de partida y luego de ellas se obtiene, mediante reglas de inferencia, se obtiene una determinada conclusión. ¿Okay? Entonces, esto implica el manejo de un sistema formalizado, generalmente, no es el razonamiento en el lenguaje común, pero funciona. También ahí, generalmente es axiomatizado. Ya sabemos que un axioma es una proposición que se acepta sin prueba y que es el punto de partida de otras o de otras. Esto es un sistema axiomatizado y representa el manejo de estos sistemas axiomáticos
una de las dificultades en la enseñanza de las matemáticas y la enseñanza de la lógica en el sistema de educación superior. La cuestión esta de la relación entre la inteligencia, digamos, natural, no instruida en estos sistemas formales, fue abordada hace mucho tiempo por el epistemólogo y psicólogo Jean Piaget, más o menos en estos términos. La investigación en la psicología genética nos indica que los adolescentes tienen de manera práctica el uso de inferencias deductivas que les permiten razonar de manera adecuada para justificar una creencia u opinión, más o menos en los términos que señalé antes. La psicología genética compara las estructuras que están en la mente y la conducta del sujeto con las estructuras que están en la base de las estructuras matemáticas. Y es que debemos partir de que las matemáticas no se reducen a números, sino que constituyen estructuras, de tal manera que no aparecen como un conjunto de capítulos más o menos separados, sino, esta es la versión, una de las versiones de cómo presentar la matemática, como una jerarquía de estructuras que se engendran unas a partir de otras. Se trata de las estructuras que el grupo Bourbaki llamó madre o matrices y que están en la base de las matemáticas. Para no entrar en mayores honduras, simplemente señalaré que estas estructuras elementales son, según la arquitectura que presentan los Bourbaki, las estructuras algebraicas, cuyo prototipo es la estructura de grupo, las estructuras de orden, como las estructuras de la red, y las estructuras topológicas que permiten definir nociones como continuidad y contigüidad, o sea, las funciones biunívocas y bicontinuas. Piaget no se cansó de repetir que estas estructuras corresponden a las estructuras operatorias del sujeto normal que no está en las condiciones de la sofisticación del lenguaje formalizado y axiomatizado de la matemática. Como se sabe, Piaget señaló que para el sujeto se trata de estructuras operatorias, totalidades dotadas de ciertas reglas de funcionamiento en las cuales habría similitudes con aquellas tres grandes estructuras madre. La inteligencia espontánea es el uso de las estructuras que no son reflexionadas por el sujeto, es decir, las usa pero no las tiene tematizadas. Esto sería, digamos, casi en el contexto de lo que llamamos inteligencia práctica. Pues es conocido el hecho de que cualquier adulto no especialista en lógica, sin tener la menor idea de cómo funciona la lógica matemática, utiliza implicaciones, disyunciones, negaciones, es decir, aquellas características que son definitorias de la lógica proposicional. El problema pedagógico es encontrar los métodos adecuados para pasar de dichas estructuras naturales o espontáneas del sujeto que funcionan realmente, que se puede probar que funcionan, pero que no han sido reflexionadas ni mucho menos teorizadas. En suma, la inteligencia adaptativa, la primera forma de inteligencia que vimos, permite resolver un género de problemas, pero es limitada completamente respecto de plantear y resolver problemas más abstractos, problemas que tienen que ver con la justificación de las creencias en los marcos de una ciencia como las matemáticas, o la física, o la química, o la sociología o el psicoanálisis. Inclusive, al nivel de los resultados de la psicología genética, reencontramos la distinción entre la inteligencia práctica y la inteligencia teórica, porque aunque hay una correspondencia posible entre las estructuras matemáticas y las estructuras espontáneas del sujeto, lo cierto es que estas segundas están representadas en la mente de los niños o de los adolescentes en la forma de manipulaciones concretas, materiales o verbales, en tanto que las estructuras matemáticas son más bien abstractas y mucho más universales, que rebasan con todo la supuesta intuición y sobre cualquier elemento de la percepción. Entonces rebasa completamente lo que sería
la inteligencia práctica. No cabe creer que para alcanzar las estructuras de la inteligencia teórica basta el empleo prematuro del lenguaje y el simbolismo técnicos. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a la psicología genética, la abstracción matemática es de naturaleza operatoria, es decir, es operaciones sobre operaciones, y procede genéticamente de etapas a partir de las operaciones concretas. Dicho esto, sin confundir lo concreto con la experiencia física o perceptual. Lo cierto es que, retomando las ideas de Ferrater Mora, es que la inteligencia teórica conlleva esta situación de la extensión de las estructuras en otra estructura cada vez más abarcativa. Pongamos el caso de las teorías en lógica. Las teorías en lógica tenemos diferentes sistemas. El sistema clásico opera, por ejemplo, con dos únicos valores de verdad, bajo el principio de que todo enunciado es o bien verdadero o bien es falso, y nunca ambas cosas a la vez. Y es aquí donde hay una extensión cuasi conservativa de otros sistemas lógicos que se desarrollaron posteriormente a mediados del siglo XX, que son las lógicas polivalentes, que surgen a partir de las transformaciones en las que solamente interviene la complejización del sistema, es decir, el sistema se hace más complejo, en lugar de ser un sistema binario, se transforma en un sistema polivalente. Y con ello la incorporación de nuevos principios, nuevas formas de razonamiento. Es el caso del tránsito de las lógicas finitamente polivalentes a las lógicas infinitamente polivalentes, cuya potencia alcanza realmente a generar una nueva ontología de objetos lógico-matemáticos. Este es un gran descubrimiento, un hallazgo muy importante. Reencontramos estos resultados en el hecho psicológico de que los sujetos en su razonar espontáneo no se atienden únicamente a los dos valores de verdad, sino que manejan una amplia gama de valores intermedios, funcionando la verdad y la falsedad solamente a título de casos límite. Nosotros en la vida cotidiana cualquiera puede decir que esto es más o menos verdadero, que significa que es más o menos falso, que llueve, pero llueve tantitito, que realmente no llueve. Hay una serie de circunstancias en las que hay diversos grados de verdad, y esto atiende a las lógicas polivalentes. Entonces quiere decir que entre las estructuras más desarrolladas en la lógica y en la matemática también hay una correspondencia con lo que sería entonces el pensamiento estrictamente concreto del sujeto. Hay entre el sujeto y las estructuras, pero eso no significa que simplemente se trate de reflexionar sobre lo que se hace para generar esas estructuras. Es un proceso bastante complejo, y de ahí que la enseñanza de la lógica y la matemática representen desde el punto de vista psicológico todo un problema que no se resuelve simplemente con el empleo de un lenguaje informal. Ahora bien, parece que la universidad es el lugar idóneo para trabajar con el desarrollo de este tipo de inteligencia, una inteligencia que se va haciendo cada vez más complejo. Sin embargo, Ferrater Mora propuso una tercera clase de inteligencia, pero vaciló en llamarla inteligencia de la sabiduría o de la prudencia o simplemente sabiduría. Ya no es la inteligencia que resuelve problemas o propone soluciones alternativas, sino aquella que coloca los problemas dentro de contextos más amplios. Además, es un tipo de inteligencia que evalúa los problemas en el horizonte de los intereses y las finalidades que van más allá de las conveniencias, es decir, en el terreno de los grandes problemas de la humanidad. Es así como la inteligencia se sitúa en temas como en el libro de Ian Stewart, ¿para qué sirven las matemáticas?, cómo dan forma a nuestra vida cotidiana. No se trata únicamente de aplicaciones más o menos obvias, como la estadística, sino las matemáticas, que son estructuras, valga la expresión, que estructuran nuestro mundo, o deben estructurarlo. Stewart señala que en los 2 últimos milenios las matemáticas han buscado su inspiración en 3 fuentes principales:
las obras de la naturaleza, como la numeración de Fibonacci o el número áureo, las obras construidas por la humanidad, por ejemplo la arquitectura islámica, las formas geométricas y especialmente los patrones de uso de los azulejos para decorar edificios, tanto por dentro como por fuera, los templos de la India que tienen una estructura similar a lo que es un fractal, las pirámides mesoamericanas, etc. Y la tendencia de nuestra mente es buscar justamente esos patrones generales universales, y en eso van las estructuras matemáticas, geometría, trigonometría y esto que he señalado, teoría de las estructuras. En las últimas décadas, las investigaciones sobre la mente mecánica van abriendo nuevos e inesperados descubrimientos. Las neurociencias avanzan y nos van mostrando cómo las imágenes mentales que nos formamos incluyen complejos aspectos de semántica y de hermenéutica, es decir, de interpretaciones bastante complicadas. También son las dinámicas propias del principio de incertidumbre, es decir, manejar este tipo de estructuras implica que tenemos una incertidumbre, y esto es fundamental para la enseñanza de la matemática y de las ciencias. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza, y si la ciencia avanza quiere decir que lo que tenemos ahora no es completamente cierto, no es la última verdad, sino que se tiene que avanzar en ese conocimiento. Hay incertidumbre porque el conocimiento no es completamente infalible, sino que es falible, es decir, que es susceptible de ser corregido. Es la ciencia el único tipo de saber o de creencia racional que se autocorrige. Entonces, estas ciencias señalan que el pensamiento humano no puede quedar capturado exclusivamente mediante un conjunto de reglas o representaciones, que el énfasis está por el lado del descubrimiento y la aventura intelectual. Es el caso, por ejemplo, de la arquitectura conexionista, que nos habla de que no hay puntos únicos aislados, sino que están vinculados unos con otros en una red de mayor complejidad. Quizá existan otras propuestas sobre la inteligencia, sin duda alguna, y este último elemento de la sabiduría a veces se relaciona con alguna forma de filosofía. Aquí hemos examinado en esta exposición 3 tipos de inteligencia. Puede haber más, puede haber otras consideraciones, por supuesto, y ustedes tendrán otras. Pero hemos tratado de situar lo siguiente. La inteligencia adaptativa sirve para resolver problemas. La inteligencia teórica genera nuevos problemas, crea nuevos sistemas, extiende modelos axiomáticos, etc. Y la inteligencia como sabiduría o prudencia ha de situar los problemas en el contexto de los retos que encara la humanidad. Pues así como tenemos lógica, tenemos metalógica, así como tenemos matemática, tenemos filosofía de las matemáticas. Sabemos que el sujeto y la mente en la perspectiva de los problemas humanos tiene que ver entonces con esta cuestión de la sabiduría, algo que desde antiguo se conoce como una de las funciones fundamentales de la inteligencia y del saber. Finalmente, quisiera concluir que con este enunciado que he puesto aquí, la universidad es el espacio social para la transmisión y la enseñanza del saber de la humanidad, por lo tanto, es el lugar de la inteligencia. Este fue justamente el trabajo que quise presentarles. Muchísimas gracias por su atención.